Aquí nos encontramos con Grey Latam en el meeting del American College 2022. Al igual que en eventos anteriores, los inhibidores de la PCSK9 han tenido presencia en los nuevos estudios. En este caso, el Pacman-AMI, el Pacman infarto, en el que se trata sobre la utilidad del alirocumab en el marco del infarto agudo de miocardio en pacientes que han sido sometidos exitosamente a una angioplastia. Y en este caso se analizan obviamente dos cuestiones que van a tener que ver, por un lado, con la instauración precoz del tratamiento y, en segundo lugar, con las posibilidades de regresión de placas. Así que vamos con el informe. Entonces, este trabajo, el Pacman-AMI, que trata la utilidad del inhibidor de PCSK9, alirocumab, en el marco del infarto agudo de miocardio, fue presentado en el ACC y ya publicado en el JAMA. El objetivo de este trabajo era demostrar la eficacia de la administración temprana del alirocumab sobre las características de la placa en los vasos no responsables del infarto agudo de miocardio después de haber hecho una angioplastia. Bien, en el diseño del estudio vemos que después de haberse hecho una angioplastia exitosa, se estudiaron los otros dos vasos no responsables y se determinó si existían lesiones coronarias. Y en los casos de lesiones leves a moderadas permitieron el ingreso de los pacientes al estudio. Luego fueron aleatorizados a rama placebo o rama de intervención con 150 miligramos de alirocumab aplicado cada 2 semanas mediante una inyección subcutánea, y esto fue seguido a lo largo de 52 semanas. La primera dosis del alirocumab se aplicó dentro de las 24 horas posteriores a la angioplastia, es decir, precozmente, y todos los pacientes, tanto los del grupo placebo como los del grupo intervención, recibieron 20 miligramos de rosuvastatina por día. El endpoint primario era básicamente establecer los cambios en el volumen de las placas detectadas en los vasos no culpables, y dentro de los endpoints secundarios encontramos que por un lado era la valoración del contenido lipídico de la placa y por el otro lado el espesor de la capa que recubre al ateroma. Vemos que en total fueron escreeneados 1.636 pacientes, de los que 300 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y fueron enrolados. Como dijimos, fueron seguidos a lo largo de 52 semanas. La población de estudio tuvo una edad media de 58 años con un claro predominio de los varones, solo un 18% eran mujeres, 10% de los pacientes eran diabéticos, el 12% estaban utilizando estatinas previo a la internación, y vemos que la proporción entre infartos con elevación del ST y sin elevación del ST era prácticamente la misma, 53 versus 47%. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años con una angioplastia exitosa en el marco de un infarto agudo de miocardio. Vemos que los vasos no culpables tenían que tener lesiones entre el 20 y el 50% en la porción proximal, y que el paciente que no estaba tratado con estatina en las 4 semanas previas tenía que tener un LDL basal igual o superior a 125 miligramos por decilitro, y en el caso de los pacientes tratados con estatinas tenían que tener valores iguales o superiores a 70 miligramos por decilitro.
Los criterios de exclusión era la presencia de lesión de tronco o lesión de 3 vasos, es decir, lesión significativa, historia de cirugía de revascularización miocárdica, enfermedad renal o hepática severa e intolerancia conocida a las estatinas. El primer dato que obviamente esperábamos es que justamente el grupo alirocumab fue el que redujo más significativamente los niveles de LDL, tal como ya conocíamos previamente a través de los estudios Odyssey. En segundo lugar, reparando en lo que es el endpoint primario, que era el volumen porcentual de ateroma, vemos que la reducción en el grupo alirocumab fue mayor y esta fue estadísticamente significativa. Cuanto a los aspectos de los endpoints secundarios, vemos que por un lado también la reducción en cuanto a la carga lipídica de las placas fue mayor en el grupo alirocumab, al igual que el aumento del grosor de la capa fibrosa. Entonces, podríamos ir ya vislumbrando que el uso del alirocumab tiende a producir modificaciones a nivel de la placa de lo que nosotros consideraríamos un proceso de estabilización, es decir, disminución del core lipídico y aumento de la capa fibrosa que recubre al ateroma. En el detalle del resto de los endpoints secundarios, vemos que, como dijimos, hay una disminución del volumen del ateroma total, hay un porcentaje de regresión de placa, digamos, mayor en el grupo alirocumab, con un índice de la carga total lipídica en el núcleo que va a ser más significativo en la reducción en el grupo también alirocumab, con mayores disminuciones de los niveles de LDL y colesterol, y aumento, curiosamente, en este caso, en cuanto al HDL, que por ahí es un dato no esperado y que tuvo relevancia desde el punto de vista estadístico, la necesidad de revascularización coronaria por isquemia de los vasos no culpables fue inferior en el grupo alirocumab también. En cuanto a eventos adversos o eventos adversos serios, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Entonces, las conclusiones del estudio se dirigen a que, en comparación con placebo, la administración de 150 miligramos de alirocumab cada 2 semanas dentro de las 24 horas de realizar una angioplastia en el marco de un infarto produce una mayor reducción de la carga de placa y una regresión de placa dentro de las 52 semanas posteriores en el vaso no culpable. La reducción de los niveles de LDL fue mayor en el grupo alirocumab y los eventos clínicos fueron bajos. Estos datos son importantes como para empezar a vislumbrar que los inhibidores de la PCSK9, anticuerpos monoclonales utilizados en este caso en prevención secundaria en pacientes de alto riesgo, justamente los que han padecido un infarto, en terapia combinada con dosis altas de estatina, despiertan expectativas positivas en cuanto a lo que es estabilización de placas en vasos no culpables, y eso le daría una utilidad en la intervención temprana con este tipo de fármacos. En estos momentos se está trabajando en varios subestudios del Pacman-AMI que a futuro van estableciendo interrogantes que esperamos vayan siendo respondidos. Continuamos entonces con la actualización del ACC por parte de Grey Latam.